Hola, buenas noches. Ayer el Facebook nos jugó una mala pasada. Pensamos que era un problema técnico nuestro, pero se había producido un problema en varios lugares. Volvemos ahora por esa razón. Les saludo, habla Carlos Mesa, ustedes lo saben. Y para comentarles a propósito de lo que fue nuestro rol en el proceso de conquista democrática después del fraude. Estamos con ustedes en Facebook, Instagram, YouTube y también, por supuesto, Twitter, una red que me es muy cara en el sentido que me gusta mucho. Quiero decirles que estamos contestando ahora las preguntas, más de 400 del post entre los 2 días que tuvimos ayer, antes del fallido intento, y que hemos tenido entre ayer y hoy. Voy a comenzar. Lo que les decía ayer en la introducción es simplemente la línea de haber luchado y trabajado en la candidatura para enfrentar a Evo Morales y el éxito que tuvimos en nuestra elección, lo que provocó un fraude, el peor fraude de la historia democrática de Bolivia, es decir, desde que recuperamos la democracia en 1982. Pero voy directo a las preguntas. La primera de Roxana Luna. Roxana me pregunta, ¿cree que hubiera ganado sin el fraude de Evo Morales y los masistas? Es una buena pregunta. Yo en principio me atuve a lo que fueron los resultados del conteo rápido de Vía Ciencia, de Jubileo de la Iglesia Católica y de la propia OEA, que establecían una diferencia de alrededor de 3 puntos en favor de Morales y nosotros en segundo lugar, lo que forzaba una segunda vuelta y una segunda vuelta que todas las encuestas nos daban por ganadores. Pero luego el informe final de la OEA fue muy contundente y dio la impresión de que el fraude había sido de tal tamaño, tan grande, que eventualmente se podría pensar que ganamos. Pero no quiero hacer especulaciones. En lo que ganamos, sin duda alguna, es en ir a la segunda vuelta, en la casi seguridad de que íbamos a obtener el triunfo y que se nos robó ese triunfo. Y que ese año durísimo de candidatura, que sufrió una cancha inclinada y la manipulación del poder, el uso de los medios de comunicación del Estado, el uso arbitrario de la publicidad de las empresas del gobierno, el uso arbitrario e interpretación gratuita y graciosa de la ley y el control total del Tribunal Supremo Electoral, generó unas condiciones durísimas que enfrentamos y lo hicimos con éxito. Adicionalmente, nos robaron la elección. El mayor damnificado fui yo, fue Comunidad Ciudadana, y lo primero que hice fue convocar a una movilización popular. Estoy hablando del 21 de octubre. Y estoy hablando de que el 21 de octubre desconocí las elecciones. Y estoy hablando de una participación permanente nuestra, mía en particular, pero de los militantes de Comunidad Ciudadana, en todas las movilizaciones populares durante los 21 días de defensa y de resistencia democrática. Jaime Siles me pregunta, ¿el autor del monumental fraude electoral debe perder su personalidad jurídica? Aquí hay que hacer una aclaración. Lo más importante en cualquier proceso democrático, aunque uno sea una víctima del fraude o una víctima de la arbitrariedad, es el cumplimiento de la ley. Quien debe pagar penalmente por un delito electoral es el responsable directo personal o los responsables, las personas que fueron responsables. En este caso, por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral a través de los miembros de ese tribunal y si se prueba, y yo estoy convencido de que así fue, el expresidente Morales, probablemente el exministro de la presidencia y su entorno, que fueron claramente quienes dieron las instrucciones. Esta es la lógica. No creo que el MAS deba perder su personalidad jurídica. Además, creo que el movimiento al socialismo tiene un respaldo importante, tiene una legitimidad de voto, no del voto fraudulento, sino de quienes votaron por el MAS. Y lo que más le conviene a la democracia boliviana es que el MAS sea un jugador democrático y no un jugador fuera de la democracia. Hay que derrotar al MAS en democracia, hay que derrotarlo a través del voto. Creo que eso es fundamental. Vale Coloma me pregunta, ¿cree que puede obtener la misma votación que el 20 de octubre ahora que ya se fue Evo Morales? Yo creo que se trata de una elección completamente distinta. Las características de esta elección son distintas y diversas por varias razones. La más importante, obviamente, porque Morales no podrá ser candidato como corresponde por Constitución, no por vendetta ni porque nos guste o no nos guste, porque la Constitución le prohíbe ser candidato por las razones que dieron lugar a la protesta del 21 de febrero.
Esta nueva elección va a generar probablemente dos polos que pueden ser muy extremos desde el punto de vista de las ideas, y nosotros creemos que representamos una candidatura de serenidad, de experiencia, de seguridad y sobre todo de reencuentro y reconciliación. Vamos a pelear claramente por la democracia. Cuando digo pelea democrática, para ganar esta elección. Si es posible, en primera vuelta. Yo creo que podemos tener perfectamente el mismo número de votos que obtuvimos en la elección, aunque la cifra no la conozcamos en detalle porque la que apareció era completamente disminuida, mucho menos de la que realmente obtuvimos en los hechos si no se hubiera cometido el fraude. Yo soy una persona convencida de que Comunidad Ciudadana tiene una estructura, tiene un programa y tiene una propuesta que le permitirá ganar la elección. Alejandrita Levy va a participar en las elecciones del próximo año, va a mantener la misma lista de candidatos. La lógica es como cuando estás a medio del río, no te puedes quedar en mitad del río. Por las razones que ustedes conocen, lo que debió terminar después del 20 de octubre en una segunda vuelta no terminó así. Terminó con algo muy importante, la renuncia de quien ya se había convertido en un dictador. Pero el proceso electoral no terminó, estamos a mitad del río y debemos continuar, voy a ser candidato. La base de nuestro funcionamiento, de nuestra propuesta, es un programa con las modificaciones que el contexto plantea y unos candidatos, muchos de los cuales ganaron en circunscripciones uninominales, que tienen el mérito de haber recibido el voto de ustedes, y en consecuencia será la base. No vamos a ser tan ingenuos de quedarnos como congelados en programa, en candidatos, pero por supuesto la base va a ser esa, la que presentamos a consideración con un importante desafío. Los jóvenes que fueron protagonistas tienen que serlo más. Tenemos, como ustedes saben, tuvimos más del 40% de nuestros candidatos jóvenes. La presencia indígena tiene que incrementarse. El papel indígena es fundamental. Y la presencia de la mujer, que tuvo esas 9 primeras candidaturas femeninas, tiene que reformularse, no, tiene que mantenerse, porque nosotros le dimos y creemos que hay que darle a la mujer el papel que ésta merece y que le corresponde. González Mille, ¿por qué no hacen un solo frente? Es una buena pregunta. La idea básica, desde luego, es la unidad. Pero la unidad tiene que basarse en algunas premisas muy importantes. La primera es significativa, el adversario. El adversario sigue siendo el movimiento al socialismo y la palabra unidad en ese contexto tiene sentido. La segunda, no solamente se trata de la unidad por la unidad. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos en común con los otros potenciales candidatos? Es muy pronto hablar ahora porque hay algunas personas que han presentado su precandidatura, pero falta todavía conocer la totalidad de quienes quieren ser candidatos. Allí la negociación, y la palabra negociación no quiere decir negociado, ni quiere decir cuoteo, quiere decir negociación en cuanto a discusión de ideas y de propuestas. ¿Qué país queremos? ¿Qué propuesta histórica tenemos como proyecto nacional? Podemos coincidir en ello, tenemos elementos comunes, hay un denominador básico que es la democracia, pero además está la propuesta de gobierno. Por lo tanto, estamos abiertos a la unidad, claro que sí, pero no puede ser simplemente una unidad vacía. Tiene que pensarse en dos pasos, el paso electoral y el paso de gobierno. Gobernar con sensatez, con fuerza, con un programa común. Guillermo Urquizo, ¿qué opina de las conversaciones entre el señor Camacho y el señor Pumari, que fueron grabadas y filtradas por Camacho para perjudicarse mutuamente? Yo creo que aquí uno tiene que ser prudente y ser respetuoso. Primero, mi respeto para cualquier candidato, mi respeto a Luis Fernando Camacho y mi respeto a Marco Pumari. Creo que son personas que tienen todo el derecho de proponer propuestas políticas y no quisiera hacer un comentario o un juicio de valor porque creo que son ustedes los que han visto los acontecimientos, los que han vivido la experiencia, los que han escuchado a los protagonistas y ustedes juzgarán. Y no lo hago porque no quiero comprometerme. Creo que en un contexto como este, en el que estamos en un momento político muy sensible, la prudencia y el respeto deben ser los consejeros más importantes en temas como este. La pregunta ahora de Nicole Oña. ¿Vamos a tener otra vez una elección polarizada con el MAS? Es una buena pregunta. Yo quisiera aprovechar, Nicole, para decir
algo que es el resultado que nos dejó Morales. Nos dejó un país polarizado contando una historia que no es verdad. La historia de que aquí hay dos bloques, una Bolivia indígena rural y una Bolivia blanco mestiza urbana. Y que esos dos bloques tienen ideas distintas, tienen una concepción distinta de las cosas y lo peor del asunto, que aparentemente, según Morales y su discurso tan lamentable y tan negativo, tienen como denominador común el racismo. Y eso no es verdad. Este país, no solamente por Morales, sino desde que hubo una revolución hace muchos años, en 1952, y durante todo el proceso democrático, fue construyendo un camino para eliminar la discriminación y el racismo. El respeto al otro es fundamental. Y en ese contexto creo que hay que demostrarle a Morales y a toda su manipulación que eso no es cierto, que la sociedad urbana no está enfrentada a la sociedad rural, que los resabios de racismo se están dominando y que la relación entre ambos mundos es una relación de complementación y de integración tanto geográfica como étnica. En cuanto a lo político, hay una polarización, sin duda la puede haber porque el MAS genera polarización, porque el MAS tiene un discurso excluyente, porque tiene un discurso que divide a Bolivia en dos partes de manera artificial y mentirosa. Y por esa razón podría darse una polarización. Garral Saltien, ¿por qué no consolida el frente único? Las diferencias siempre se superan cuando la causa es mayor. La idea es correcta, lo he comentado ya. Creo que el concepto de unidad debe estar abierto, pero tiene que haber un diálogo sobre propuestas y sobre cuestiones de fondo que es muy importante para el futuro, sobre todo para la gobernabilidad. Lenny Torres. Lenny, ¿podría explicar el rumbo de su candidatura y su filosofía como presidente de manera simple y sin tantos tecnicismos? Esa es una buena crítica. De esta manera, tal vez los ciudadanos afines al MAS que han visto la verdadera cara de Evo Morales podrían comprender sus ideas de una mejor manera. Primero, queremos construir una Bolivia democrática. Muy simple. Una Bolivia en la que el presidente respete a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, que tienen que funcionar independientemente, respetándose unos a los otros y no controlados por nadie en particular. Quien controla todos los poderes del Estado va al autoritarismo y a la dictadura. Segundo, tenemos que cambiar la justicia. La justicia boliviana es una vergüenza de corrupción, de politización y de ineptitud. Tercero, tenemos que cambiar nuestro modelo económico. Estamos en un momento de crisis climática. Tenemos que cambiar nuestro modelo de consumo de energía. Tenemos que pasar de la energía tradicional, fundamentalmente diésel, gasolina, hacia energía solar y energía del viento. Cuarto, tenemos que construir una economía en la que se respete aquello que ha funcionado bien, que se mejore las empresas estatales. No creo que la privatización per se, por sí misma, sea una gran virtud. Creo que hay que analizar el tema, pero es muy importante la inversión internacional y la inversión nacional. Tenemos que terminar con ese terrible camino oscuro, una pesadilla de impuestos arbitrarios, de impuestos que extorsionan, de impuestos excesivos, de tramitología, de burocracia, de una falta de respeto al ciudadano, y tenemos que darle seguridades a los trabajadores, pero también a los empresarios, porque son los que generan empleo. Creo que son algunas ideas básicas, podría hablar más tiempo, pero espero haber eliminado los tecnicismos, tú me dirás. Vamos con Julio René. ¿Qué planes para la juventud? Si no tenés experiencia siendo o no siendo profesional, no te aceptan. ¿Qué política de gobierno piensa implementar con los jóvenes? Ese es uno de los grandes problemas. ¿Quién me hacía la pregunta? Julio René. Es una de las grandes preguntas, Julio René. Tenemos que ofrecer oportunidades de trabajo a los jóvenes. Primero, eso tiene que ver con un cambio en el modelo educativo. Nuestros jóvenes no están bien educados. Y para eso tenemos que hacer una calificación internacional del rango, del nivel, ¿dónde está nuestra educación? Nuestra educación en el colegio, primaria y secundaria, y nuestra educación en la universidad, para saber cuáles son los problemas que tenemos que resolver. Segundo, tenemos que formar a los chicos y a las chicas para el mundo práctico, para el trabajo. Tercero,
tenemos que pensar en algo que ustedes conocen ya como emprendedurismo, tu capacidad de generar ideas, tu capacidad de no ser simplemente un potencial empleado, sino de ser tu propio empresario. Y eso tiene que ver con posibilidades para fondos que el Estado provee, dinero que el Estado provee, para financiar tu proyecto. ¿Cómo? A través de un concurso. Fondos concursables. Tú presentas tu proyecto y tu proyecto es tu garantía. Ya no te voy a pedir que tú tengas un respaldo económico que no tienes para darte una plata que tú necesitas. ¿Cómo? Ganando el concurso porque tu proyecto es bueno. El otro aspecto que el gobierno anterior llevó adelante, pero con ciertas trampitas, es facilitar la contratación de jóvenes en empresas privadas. Que esa empresa privada tiene eximidos los pagos de costo social que la empresa tiene que pagar de cada empleado. Pero lo que no es aceptable es que te contraten porque tienen esa ventaja, no tienen que pagarle al Estado lo que le pagan con el resto de los empleados, pero te pagan el salario mínimo nacional. Ahí lo que tenemos que establecer es sí ese tipo de empleo, pero con un salario que esté adecuado a lo que tú tienes de capacidad profesional. Estos son algunos elementos, el tema es más complejo, pero creo que es un comienzo que puede ser interesante para los jóvenes. Raúl Eduardo, nuestro sistema electoral es muy vulnerable, como se pudo evidenciar. Mi pregunta es, ¿se busca actualizar el sistema de votación que lleva más de 25 años con la misma línea de votos donde el fraude fue evidenciado? Yo te diría, Raúl, que la respuesta es, hay que mejorar, limpiar y transparentar el padrón, es decir, que no voten los muertos, que las personas no estén duplicadas, que ese padrón responda a la realidad. Segundo, el fraude de Morales no es una evidencia de que el sistema electoral sea malo. Es una evidencia de la manipulación del sistema electoral, de un uso descarado de tu ventaja cuando todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral son tuyos y te responden a las órdenes que tú das. Lo que necesitamos es un Tribunal Supremo Electoral independiente y honesto, capaz. Son tres características importantes. Eso tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en los tribunales departamentales electorales. Si tú analizas el proceso desde que en 1992 se modificó la composición de lo que entonces era la Corte, las elecciones fueron transparentes sin ningún problema, con un sistema adecuado, hasta que llegó el gobierno de Morales, que empezó a manipular las elecciones a partir del segundo periodo. El primer periodo lo ganó, por cierto, con ese sistema transparente. Por lo tanto, yo te diría que hay que hacer algunos ajustes, pero el problema no está en el sistema, el problema está en su manipulación. Martín Bravo, ¿qué va a hacer con los empleados públicos? ¿Los va a cambiar por otros de su partido, así como antes? Si hiciera esto, estaríamos repitiendo una tara inaceptable y terrible del pasado. La teoría de que tú vas a llegar al gobierno, en este caso nosotros vamos a llegar al gobierno como comunidad ciudadana, para atrapar el botín, para apropiarnos de ese botín maravilloso que son miles de empleos a nuestra disposición. Esa sería una locura. Lo que tenemos que hacer es primero institucionalizar la administración pública, es decir, que tú llegues al cargo público porque tienes méritos, porque tienes un currículum y porque tienes capacidades. Y segundo, eliminar de raíz la idea de que el carnet de partido, sea del MAS, como ocurrió de manera grosera, sea de comunidad ciudadana, es tu pasaporte para ser empleado público. Eso es inaceptable. Severo Condori, ¿cuál es la propuesta para los bolivianos que viven en el exterior? Yo te diría, Severo, que podríamos hablar de propuestas específicas de cómo funcionan los consulados, qué atención se le da a nuestros compatriotas, qué pasa con la repatriación, qué facilidades se le da a aquel boliviano o boliviana que quiere volver al país y no se le hace un lío y un terrible tema burocrático para retornar con bienes, con los hijos adecuadamente. Esa es una parte, pero la mejor respuesta es que las oportunidades de trabajo, las oportunidades de éxito estén en Bolivia y eso tiene que ver con un manejo global, un manejo general mejor de nuestra economía. Por lo tanto, son dos cosas.
los aspectos específicos de los problemas que enfrentan nuestros compatriotas que están en el exterior y dos, que no tengamos mayor fuga de capital humano, de personas que valen y que pueden vivir y que deben vivir en Bolivia. Carolina Márquez, ¿nos podría informar cuál es su postura frente al narcotráfico? Si fuera presidente, ¿volverá a la DEA? Sigue la pregunta, ¿cuál es su posición frente a temas como el aborto, matrimonio gay? ¿Cuál es la propuesta para mejorar y garantizar el empleo de todos los bolivianos? ¿Qué políticas de salud promoverá? Me haces una pregunta de programa completo, trataré de responder algunas de las preguntas. En el tema del narcotráfico, la teoría, la idea de que la diferencia entre el narcotráfico o no narcotráfico es la llegada o no de la DEA, en mi opinión es un error. Yo no comparto la forma en que el presidente Morales, cuando fue presidente, expulsó a la Embajada de los Estados Unidos. Pero no comparto la idea de que la DEA es la solución. Y la respuesta es muy simple. La DEA llegó a Bolivia hacia 1988-89, cuando se aprobó la Ley 1008, y estuvo en Bolivia más de 20 años. Y el narcotráfico no disminuyó. Y los problemas del tráfico de drogas en general y todo lo conexo no mejoró. Por lo tanto, decir que la DEA resolverá los problemas es un error. Yo creo que el problema de fondo es la lucha equivocada en el mundo contra el narcotráfico. Llevamos 50 años de una política de lucha contra el narcotráfico promovida por los Estados Unidos que no ha funcionado. No en Bolivia, no ha funcionado en Colombia, no ha funcionado en Afganistán, no ha funcionado en México, no ha funcionado en Perú, no ha funcionado en Bolivia. Tenemos que hacer una propuesta de lucha contra el narcotráfico que combine las ideas de los países productores, en el caso de Sudamérica, Colombia, Perú y Bolivia, que somos los principales productores de cocaína. Por cierto, Bolivia no es el primero. Colombia tiene muchísima más producción que Bolivia y Perú también. Y los países consumidores, noten algo muy interesante o muy grave para decirlo mejor. Brasil es el segundo consumidor mundial de cocaína. Por lo tanto, tenemos que encontrar una solución concertada para establecer una lucha contra el narcotráfico que no incremente la violencia interna. No es una respuesta fácil, pero no lo puede hacer un país solo. Con relación a los otros temas, yo diría que la referencia más importante tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución Política del Estado. ¿Cuáles son los derechos y garantías de las personas? El respeto de esos derechos, que es muy importante, implica la posibilidad de entender las opciones que cualquier persona quiera seguir adelante, sobre una base que la mayor parte de nuestra población tiene una fe cristiana o católica muy profunda y tiene una serie de valores que hay que respetar profundamente también. Pero esto, y hay que subrayarlo, y lo hemos vivido en las últimas semanas, vinculadas a la espiritualidad de nuestro país, tiene que no olvidar algo. Bolivia tiene una constitución que separa la religión, la creencia espiritual del Estado. No quiere decir que el Estado está contra, por el contrario, el Estado reconoce la libertad de cultos. Y eso es muy importante, el respeto a la libertad de cultos, el respeto a tu libre conciencia, a mi libre conciencia. Mi carácter de creyente tiene que ser respetado en toda su dimensión. Creo que eso es muy importante. Vamos con Giovanna Ramírez Vargas. ¿Cómo ve el futuro del país? Tenemos un gran desafío. Estamos, como decía hace unos minutos, a mitad del río. Tenemos que terminar de cruzarlo. El desafío es consolidar la democracia con unas elecciones en el más corto tiempo posible, libres, creíbles, transparentes, que se respete. ¿Que se respete qué? Tu voluntad. El voto es sagrado. Morales violó esa voluntad 2 veces. El 21 de febrero del 2016 se hizo la burla de nuestro voto y el 20 de octubre del 2019 ya hizo un fraude monumental. El primer éxito democrático será una elección transparente con un ganador o una ganadora que sea absolutamente incuestionable y que se posesione democráticamente y que construya democracia. El segundo desafío, vinculado al futuro, tiene que ver con una situación económica que no es lo bonancible, que no es lo buena que fue en el pasado, no por mérito de Morales. Precios internacionales espectaculares y un conjunto de temas que favorecieron la economía boliviana, no porque el gobierno fueran unos genios, sino porque si tú antes pagabas $1 por 1 millar de pies cúbicos de gas, que es una medida de exportación,
y con Morales recibías $8, estabas recibiendo 8 veces más plata por la misma cantidad de lo que tú producías. Así de increíble fue lo que vio Morales. Por lo tanto, la situación económica, porque los precios han caído y la situación de la demanda en el mundo ha caído, han complicado el proceso económico. Eso no quiere decir que vayamos a entrar en una situación parecida para quienes tienen más edad a la que vivió la UDP en los años 80 en Bolivia, pero hay que tomar medidas de austeridad, de buena administración, sin, y esto es muy importante, volver a las viejas recetas neoliberales, sin las respuestas que lo único que afecta es al bolsillo de la gente más pobre. Esto es lo más importante. Jorge Burgos, ¿cómo continuaría usted con el proceso de cambio, pero de manera transparente? ¿Cómo piensa usted continuar con la lucha de reivindicación indígena a nivel local y mundial? Esa es una gran pregunta. Una premisa muy importante, una idea muy importante. Uno no puede partir de afirmar y decir categóricamente todo lo que se hizo en el pasado es un desastre, porque no es verdad, sería mentir. Lamentablemente Morales llevó a cabo en los últimos años, quizás la mitad de todo su gobierno, una cantidad de arbitrariedades, de abusos, de corrupción, de destrucción y envilecimiento de su proyecto histórico, que hay ciertas cosas positivas que hizo que se han ido diluyendo en el tiempo. Pero eso hay que mantenerlo. ¿Qué hay que mantener de manera prioritaria? La lucha contra el racismo y contra la discriminación. El respeto a todos los bolivianos. ¿Y eso qué quiere decir? El respeto a la gente que vive en el campo. El respeto a los indígenas quechuas y aymaras. El respeto a los guaraníes, a los chacobos, a los huenayecs. Ciudadanos de primera, porque todos somos ciudadanos de primera. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que mantener los bonos, porque los bonos son parte del apoyo a los sectores más vulnerables. Tenemos que seguir la lucha contra la pobreza, probablemente mucho más clara en los sectores y en las zonas geográficas más vulnerables y que han sufrido más. La idea de que esa movilidad social, es decir, que ya no hayan diferencias entre una zona de una ciudad y otra zona de la misma ciudad, en la que tú puedes moverte económicamente, puedes moverte socialmente, puedes moverte políticamente. Que un boliviano haya sido presidente siendo indígena es una gran noticia y eso hay que permanecerlo. Es decir, que hoy puede ser presidente o mañana puede ser presidente una mujer. Es el caso de Yanine Áñez, es una gran noticia. Fue el caso de Evo Morales, al margen de que Morales fue luego un terrible presidente, pero finalmente el hecho de que un indígena llegara a la presidencia fue muy positivo y que mañana puede ser un blanco, un mestizo o un indígena, o una blanca, una mestiza o una indígena. Pero el gran desafío es ese, la lucha contra el racismo y contra la discriminación. El reencuentro, el que le demostremos a Morales que no es verdad que aquí hay dos países divididos. Y tengo la pregunta de Laura Tomicha. ¿Qué piensa hacer por la Chiquitania para que no vuelva a ocurrir otro desastre más como lo que hemos vivido en julio? La Chiquitania ha sido uno de los desastres mayores que ha vivido el mundo. Hoy día la Chiquitania, lo viví yo, he estado en la cumbre de la crisis climática en Madrid y di una serie de ideas fundamentales sobre lo que pasó en la Chiquitania. Hay que hacer primero que el bosque se regenere naturalmente. En un bosque seco único en el mundo, el bosque chiquitano es único en el mundo. Bosque seco quiere decir 6 meses de sequía y 6 meses de agua, muy frágil. Hay que permitir que se regenere. La idea de reforestación no es correcta. El bosque tiene la capacidad de una regeneración si tú no lo tocas y permites que su contexto, que su entorno se mantenga como debe mantenerse. Segundo y muy importante, porque esa fue la razón básica del desastre, hay que anular de manera categórica toda la legislación, leyes y decretos que han permitido lo que se llama chaqueos controlados, que de controlados no tuvieron nada y que además no se podían dar dotaciones en un área de bosque. Cuando tú dices cuál es la vocación de la tierra, estás diciendo para qué es esa tierra más útil y sirve mejor. Hay tierra para la agricultura y tierra de bosque. El mundo, Bolivia, sin bosques, es un mundo sin agua, sin evaporación adecuada, sin glaciares, sin Andes.
El bosque es un elemento fundamental de la totalidad de nuestro entorno, no solamente mundial, sino boliviano. Eso es lo que creo que hay que hacer con la Chiquitani. Bien, ha sido muy grato poder compartir con ustedes después de tantas semanas en este Facebook Live, que lo vamos a volver a poner en vigencia por lo menos una vez a la semana. Muchísimas gracias.